Bien, bueno, pues es martes de tercer grado, es martes del doctor Leopoldo Gómez. Leopoldo, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Tú, mi querido Joaquín? A todo dar, aquí extrañándote, pero ya de regreso. Eso, ya estoy aquí de vuelta. Bien, hablábamos el otro día, Leopoldo, del tema del Frente Democrático Opositor, y tú tienes, pues, puntos en los que yo estoy completamente de acuerdo, ¿sí? En lo que tiene que ver primero, pues es una, como dicen ahora, que es una alianza pragmática, ¿sí? O sea, el pragmatismo es el perdón de todos los pecados. No, claro, eso que ni qué, ¿eh? Pragmática lo es. Y que van... Hay toda una discusión ahí, Joaquín, sí. Como sabes, Héctor Aguilar Camín ha planteado todo un mecanismo para resolver el que sería el problema fundamental, que es la selección de un candidato común. Al final de cuentas, si PAN y PRD se juntan, y también otros partidos y algunas organizaciones sociales, al final de cuentas tendrán que decidir quién será su candidato a la presidencia. Te repito, Héctor Aguilar Camín ha escrito un par de artículos, muy buenos artículos en Milenio, proponiendo un método que se me hace muy, muy atractivo. Otra parte de la discusión es si tiene sentido ideológico, si es una aberración, si es, como ha dicho Jesús Silva Herzog, falta de imaginación de estos partidos y un signo de debilidad, de que tienen que juntarse porque solos no pueden ir al 18. Me parece que todas esas discusiones son importantes, pero lo que está en la base, al final de cuentas, es un juego de sumas y restas de votos. Y al final de cuentas, para los partidos en el corto plazo de cara al 18, la gran pregunta es si les suma o les resta electoralmente. Y es un cálculo, como tú dices, Joaquín, estrictamente pragmático. No es ideológico, ni creo que tenga ninguna virtud moral. Es un cálculo estrictamente pragmático. Entonces vale la pena preguntarnos, ¿a quién beneficia realmente un frente amplio opositor, como se le ha dado en llamar? Mira, en principio, Joaquín, si tú ves las elecciones en el Estado de México, creo que casi llegarías a la conclusión de que si el hombre a vencer será Andrés Manuel López Obrador, como parecía que en el Estado de México también podría ser Morena, pues lo que más conviene es que vaya el PRD solo, es decir, que no haya una alianza. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que vimos en el Estado de México? Pues que el PRD le quitó parte del voto de izquierda a Delfina, y eso, al final de cuentas, explica en buena parte por qué ganó el PRI. Es decir, en principio, viendo solo el Estado de México, uno diría, pues a lo mejor si el hombre a vencer para el 18, como muestran las encuestas Andrés Manuel López Obrador, más vale que vaya el PRD solo, porque es lo que más votos le quita a Morena, 1-1 casi. Creo que es de 70% los votos que transitan de uno al otro partido indistintamente. Pero el cálculo no es tan sencillo, mi querido Joaquín. Y yo más bien creo que en el cálculo, si ya introducimos un elemento adicional al que me referiré ahorita, pues más bien si hace o tiene sentido la alianza tanto para el PAN como para el PRD. Y ese elemento central es que el PRD suelto, solo, si va por su cuenta, siempre implicará para los otros un riesgo de que en cualquier momento se sume a la candidatura de Andrés Manuel López Obrador. Eso lo sabe el PAN, eso lo sabe la dirigencia del PRD, eso lo sabe perfectamente el PRI también. Entonces, ese elemento me parece que es el central. Desde esa óptica, digamos, vamos primero al propio PRD y a su dirigencia. Pues si existe ese riesgo de que al final su candidato acabe declinando por López Obrador, ahí al final el problema sería que Morena se acabe esencialmente tragando al PRD. Y en ese sentido, mi querido Joaquín, no es algo que le convenga a sus dirigentes, que más bien preferirán tener un partido, aunque pequeño, debilitado, pero con sus prerrogativas y todo lo que la ley les concede. Lo mismo sucede para el PAN. Para el PAN, el peor escenario es que el PRD se vaya a sumar a Morena. Entonces les conviene amarrarlo. Si hace sentido o tiene sentido amarrar al PRD en una alianza, ya aliado el PRD con el PAN, no va a poder irse al lado de Morena. Y además, a juzgar por lo que hemos visto en las alianzas estatales, Joaquín, del PAN y el PRD, pues sí le suma algunos votos el PRD
al PAN. No todos los del PRD, porque hay un voto de izquierda que prefiere y quedarse en la izquierda y no ir en ese tipo de alianzas, pero sí le suma algunos votos. Y por otro lado, yo creo que el PRI, Joaquín, y aquí es tan solo una intuición, también no es un difícil, pero también les podría convencer la idea de una alianza, claro, ellos viéndolo desde fuera. ¿Por qué? Porque sí, si el PRD se suma al PAN, pues fortalece al candidato de esa alianza, que necesariamente sería al final de cuentas del PAN. Pero insisto, si el PRD se suma a López Obrador, pues se vuelve casi invencible. Entonces, bajo esa lógica, yo pienso que al PAN le conviene, al PRD le conviene, y el PRI cuando menos no tendría mayor interés en boicotear esa alianza. Después de todo esto diría uno, pues necesariamente va a haber ese frente. Pues el cálculo que hago yo es el cálculo que de alguna manera están haciendo los partidos, pues va a haber una alianza. Y la verdad es que ya esa respuesta o esa conclusión no sigue de manera natural y tan fácil, porque sí, creo que pueden ponerse de acuerdo en un programa común, pues al final de cuentas se pusieron de acuerdo en el Pacto por México, se pueden poner de acuerdo en un programa de gobierno común, pero lo que veo extraordinariamente complicado es que se pongan de acuerdo, Joaquín, en quién sería el candidato, porque todos querrán ser candidatos y solo uno o una podrá hacerlo, Joaquín. Ese es el punto central, Leopoldo. Ese es de lo que acabas de apuntar. En torno a lo que acabas de señalar de quién es el candidato, gira todo el Frente Amplio opositor y su competitividad, ¿sí? ¿Por qué? Porque, pues, si se va con un candidato del PAN, veo hay unas diferencias del PRD para asomarse vía votos de militantes al candidato del PAN. Si se van con un candidato del PRD, no veo a muchos panistas votando por el candidato del PRD, pero si se fueran por un candidato no panista, no perredista, un candidato no partidista, yo le vería muchas posibilidades a esta alianza, pero no sé cómo tú lo veas. Lo veo así, Joaquín, pero me parece, totalmente de acuerdo, pero me parece que sobre el cálculo de qué les conviene a los partidos electoralmente está el cálculo de qué les conviene también en el sentido más pragmático y básico de todos en la política, qué les conviene a cada uno de los personajes que aspiran a ser candidatos. Entonces, a lo mejor sí, con un candidato que sea independiente y que encabece ese frente, a lo mejor el frente sería muy competitivo electoralmente, pero a lo mejor para alguien como Anaya o Moreno Valle, ese escenario simple y sencillamente es impensable. O al mismo tiempo, pues para un Mancera a lo mejor, o para un Silvano Aureoles también es impensable. Entonces el problema se vuelve al final, o se centra en lo que es central en la política, que son las ambiciones personales. Lo que yo veo muy difícil es que aún pudiendo construir una candidatura muy competitiva de cara al 18, los aspirantes a ser candidatos por el PAN o el PRD se hagan de lado para dejar pasar a alguien más. Sí. Eso lo veo extraordinariamente complicado. Sí, yo lo planteo como un deseo, no nada más, no como una posibilidad, porque mira, Leopoldo, si en el Estado de México hubieran ido juntos PRD y PAN, hubieran sido mucho más competitivos que Morena. Si en Nayarit hubieran ido separados PRD y PAN, hubiera ganado el PRI. Si en Coahuila hubieran ido juntos PAN y PRD, hubiera perdido el PRI. Lo que quiero decir es que sí le suman votos, como tú dices, estas alianzas, por lo menos sí, claro, a nivel gobernador. Y la historia de elecciones a nivel estatal también muestra que las alianzas han sido realmente muy exitosas, las del PAN y el PRD. Yo te diría extraordinariamente exitosas. Pero ahí es más fácil resolver el tema de las candidaturas. Y al final de cuentas, Joaquín, si te fijas, una cosa que es fascinante es que quienes han sido más exitosos en esas alianzas han sido expriistas, es decir, cuando la alianza ha postulado como candidato un expriista, porque en realidad entonces se vuelve una alianza mucho más amplia, es PAN, PRD y una parte del PRI, y además porque un candidato expriista, digamos, ni es del PAN ni es del PRD, a lo mejor transita más fácil por los dos partidos. Entonces sí hay una historia
de éxitos electorales de parte de estas alianzas, no así de éxitos de gobierno, eso hay que decirlo, Joaquín. Y tan es así que en muchos lugares donde ha habido alianzas, casi en todos los lugares en donde ha habido alianzas, después, cuando viene la próxima elección, pierde el candidato aliancista. Entonces, no necesariamente han sido experiencias exitosas de gobierno, pero sí electoralmente. Ahora, aún así, Joaquín, y aún si los cálculos que yo hago son los mismos que están haciendo los partidos, es decir, de que el riesgo mayor es que el PRD quede suelto y por lo tanto hay que amarrarlo en una alianza, que eso es lo que más le conviene a todos, porque el riesgo de que se vaya con López Obrador haría de López Obrador un candidato prácticamente invencible. Aún siendo las cosas así, yo creo que las ambiciones personales pesan enormemente y ninguno de los que aspira a ser candidato en este momento estaría dispuesto a decir ni tú ni yo, sino un tercero. Además, Leopoldo, es que es exacto. Y si me voy un poquito para atrás, el PRD nunca, todos los candidatos presidenciales del PRD fueron expriistas, que han sido dos en realidad, Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador. Todos los candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, quitando a Mancera, han sido expriistas. Y en las alianzas, como tú mencionas, los exitosos han sido candidatos de una alianza PAN-PRD siendo expriistas. Si recuerdo correctamente, Joaquín, a nivel estatal, 70% de los casos de alianzas que han tenido éxito electoral han postulado como su candidato a un expriista. Y más o menos 70% o 80% de los candidatos de las alianzas que han perdido han sido no priistas o no expriistas. Es decir, esa correlación, cualquiera que sea la razón, esa correlación es muy clara. Ahora, vamos ahí, extrapolemos a nivel nacional. Tú ves a un frente amplio opositor en el que se fundan PAN y PRD postulando a un expriista, impensable, Joaquín. O sea, eso sí me parece que sería, a mí me resulta impensable. Sí, porque lo que pasa es que no lo encuentro qué expriista podría ser postulado, sí, para una alianza, un frente PAN-PRD para la presidencia. Sí, a nivel nacional no se ve, Joaquín, la verdad que no se ve, y tampoco creo que sería fácilmente procesable al interior de ambos partidos. Entonces, pues lo que queda es o un panista, o un perredista o un independiente. Esas son las posibilidades. En realidad lo que tú oyes cuando hablas con los panistas y con los perredistas es que el acuerdo esencialmente sería ir con un candidato panista a la presidencia de la República y con un candidato perredista también en alianza en la Ciudad de México. Y me parece que es muy lógico eso. Si tú ves las encuestas, pues el PRD a nivel nacional, Joaquín, anda en los 6-7 puntos porcentuales. Es decir, ya cuando pones a Mancera en los distintos careos te da 6-7 puntos porcentuales, y cuando pones a Margarita o Ricardo Anaya, pero de manera más destacada Margarita, pues está en los 23 puntos porcentuales. Es decir, no haría sentido meter como candidato a la presidencia a un perredista, sí a un panista. Yo creo que al final, si esto se resuelve a favor de un frente, veremos un candidato panista a la presidencia y varios candidatos perredistas a las gobernaturas y a la Ciudad de México. Ahora, el punto central, el eje sobre el que gira todo esto, Leopoldo, tiene un nombre: Andrés Manuel López Obrador. Así es, Joaquín. Me parece que ese es él es el que está en el centro de todos estos cálculos. Juan Ignacio Zavala escribía un muy buen artículo hace unos días en donde decía, del Frente Amplio Opositor, ¿es un frente en contra de quién? ¿Del PRI o es un frente en contra de Andrés Manuel López Obrador? Porque de los dos suena medio raro. Al final de cuentas, ¿cuál es su objetivo? Y lo que él dice es que le parece que esencialmente lo que mueve este frente es López Obrador, y es el temor a que López Obrador gane la presidencia. Pero además, pues resulta lógico si ves las encuestas. López Obrador va al frente en las encuestas a nivel nacional. Entonces yo creo que eso es lo que motiva toda esa discusión. Y sí creo, y lo hemos platicado, Joaquín, en otras ocasiones, que el PRD, a pesar de ser un partido pequeño a nivel nacional, es un partido esencial
o será esencial para definir el resultado de las elecciones en el 2018. Me parece que uno es el escenario si se acaba sumando a la candidatura de López Obrador, otro es el escenario si va solo el PRD con un candidato propio y se sostiene hasta el final de la elección, y otro el escenario si va en una alianza con el PAN. La verdad es que el PRD es el que define los escenarios en las tres vías. Así es, Leopoldo, como la decidió en las 3 elecciones de gobernador. Mira, en Nayarit, como te decía, por ir aliado con el PAN, ganaron. La decidió en Coahuila por ir solo y ganó el PRI. Y también la decidió en el Estado de México por ir solo con los 17 y 18 puntos porcentuales de Juan Cepeda para que ganara el PRI. Totalmente de acuerdo, Joaquín. Totalmente de acuerdo. Estamos en una situación muy interesante de un partido pequeño que electoralmente puede ser decisivo. En fin, pues gracias, querido Leopoldo. Nos vemos el Gracias a ti, mi querido Joaquín. Y bienvenido. Gracias. Me da gusto verte, el doctor Leopoldo Gómez, hoy porque es martes de tercer grado.